La civilización atlántida. Según nuestra teoría, el año 8000 a.C. se originó la civilización de los atlántidas en una isla del océano Atlántico, situada a 1500 kilómetros frente a la desembocadura del río Amazonas en el Brasil. No sabemos cómo han aparecido los atlantidas en esta isla tan hermosa, rodeada por varios anillos de tierra y mar, artificialmente construidos. Cerca del año 7000 a.C. también se establecieron alrededor del Gran Lago del Brasil, en pleno continente sudamericano. Aquí los atlantidas formaron una civilización muy desarrollada y lograron alcanzar un alto grado de tecnología, logrando fabricar artificialmente piedras megalíticas, tecnología que el día de hoy no podemos imitar. En esos tiempos, el resto del planeta estaba poblada por cavernícolas que vivían como salvajes. Sin embargo, la civilización atlántida se expandió por Sudamérica, norte de África y el mar de las Antillas en Centroamérica. Sacsayhuamán, que yo lo considero como la obra maestra de tecnología de todos los tiempos, porque jamás nadie ha podido hacer este tipo de uniones que ustedes ven ahí. Es tan difícil, ahí no entra nada. Además las formas de las tres piedras que se están uniendo son milimétricas, sus uniones. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han hecho las curvaturas? ¿Cómo han hecho esta tremenda roca, piedra aquí? ¿Cómo la han fabricado? ¿Cómo la han fabricado? Al fondo, esa unión de las piedras, de las rocas, de tres piedras con sus uniones y sus resaltes, la inclinación que tienen las piedras. Esto es asombroso. Entonces, todo esto ha sido efectuado antes del año 6500 antes de Cristo, en la ciudad del Cusco, en Sudamérica, por nuestros antepasados, por los atlántidas, que se han podido desplazar por todo el planeta de alguna manera, habrán tenido las facilidades, igual que en Egipto, igual que en los faraones, igual que los mayas. Estas son las ruinas de Tiahuanaco. Así vivían nuestros antepasados en el Tiahuanaco. Es una obra inmensa, grande. Es una obra que tiene un valor histórico muy grande. En el imperio de los faraones se han construido tres grandes pirámides, las cuales han sido construidas con millones de piedras de 1 metro, 2 metros de tamaño. La gran inteligencia de los faraones proviene
de la misma tecnología que tuvieron los Atlántidas, que crearon los Atlántidas, tanto para fabricar aquí en el África estas maravillas, como en el imperio del Tiahuanaco, como en Sacsayhuamán en el Cusco, y como las ciudades que están hundidas bajo el mar en las Antillas. Cada una de esas piedras han sido elaboradas, fabricadas como alquimistas, como científicos y grandes químicos que han sido los Atlántidas y posteriormente sus descendientes, los faraones, tiahuanacos, incas, con tecnología totalmente diferente a la que tenemos, a la que conceptuamos actualmente. ¿Cómo es posible que hayan hecho toda esta maravilla? Vean, eso nadie lo hace. Nosotros desarrollamos tecnología. Yo soy ingeniero dedicado a las construcciones, a las grandes construcciones. Y esto es imposible de que lo hayan hecho de esta manera, como dicen los científicos o los antropólogos. Entre los escritos de la historia de los faraones aceptan la existencia de 4 razas: la berebere, la negra, la blanca y la cobriza o marrón, que es nuestra raza. Y si ustedes se fijan, los faraones tenían un tipo cobrizo, facciones en tipo de nariz, ojo, frente, por lo que nosotros creemos que esta es una prueba más de que la raza cobriza americana ha llegado a África miles de años antes de Cristo, 11.000, 12.000, sabe Dios cuántos años, con los Atlántidas, para formar este gran imperio. Otra gran civilización que fue creada 8.000, 10.000 años antes de Cristo, antes del diluvio, civilización que se creó en las Antillas, en Centroamérica, frente a México, frente a Miami, Estados Unidos y Florida. Como podemos ver, existen una serie de islas que forman, al parecer, un canal interior entre las líneas rojas, y un mar interior que va hacia México y las costas de Colombia y Venezuela. Las líneas rojas como canales, como tierra firme que ha sido, porque anteriormente toda esta área ha estado 30 metros, 20, 30 metros sobre el nivel del mar actual, que se ha hundido posteriormente y ha desaparecido. Esto demuestra la existencia de una ciudad perdida creada por los Atlántidas. En el Triángulo de las Bermudas se han encontrado restos de ciudades sumergidas, según lo dicen los periódicos. Así, de esta manera llegamos a 6.500 años antes de Cristo, en donde, debido a la rotura de la corteza terrestre que se produjo justo debajo de la isla de la Atlántida, ya sea, podemos imaginarnos, por efecto de explosiones atómicas que han desarrollado los mismos Atlántidas,
o ya sea en forma natural por grandísimas sobrepresiones del magma que se hayan producido en el interior de la Tierra, en esta área del Océano Atlántico, se produjo como resultado una gran fuga de magma a grandes temperaturas y presiones hacia el exterior en el fondo del mar, bajo el Atlántico, bajo la isla de la Atlántida. Esta colosal fuga de magma hirviente a miles de grados de presión y temperatura provocó la rotura de la corteza terrestre y las bases del soporte de la isla, produciéndose un gran cataclismo, por lo que se hundió bajo el mar en poco tiempo, unas cuantas horas quizás, o sabe Dios, un tiempo cortísimo, se hundió bajo el mar la isla de la Atlántida, y como consecuencia de esto se produjeron desplazamientos de la corteza terrestre y grandes cantidades de magma hacia el exterior, súbitos desplazamientos de la placa geológica en todo el continente sudamericano, provocando que se elevara 30 metros o más esta gran placa, secándose de esta manera el gran lago y convirtiéndose ese territorio donde vivían los Atlántidas en una gran selva salvaje e impenetrable, atravesada por el río Amazonas, como ha quedado hasta nuestros días. Por otro lado, el magma hirviente en contacto con el agua de mar bajo la isla de la Atlántida se vaporizó a cientos de grados de temperatura esta agua de mar del Océano Atlántico, elevándose a la atmósfera terrestre y cubriendo gran parte del planeta, produciéndose de esta manera una gran condensación y por las temperaturas bajas se produjeron lluvias fuertes, un periodo largo provocando la inundación. Como catástrofe adicional a lo anteriormente narrado, en forma paralela se produjo un gran tsunami que invadió las partes bajas de Sudamérica, Europa y África, haciendo desaparecer todo vestigio de vida en todas estas áreas. Como resultado de esa catástrofe, la mayoría de los habitantes atlántidas y arahuacos que vivían alrededor del gran lago del Brasil murieron, y los pocos que sobrevivieron buscaron salvarse en las zonas altas, buscando los lugares altos y alejados de la espesura de la selva amazónica, mezclándose de esta manera los arahuacos y los atlántidas con los habitantes originarios de Sudamérica, tales como los collas, los aymaras y toda una serie de razas que han existido. Estos grupos lucharon tanto y formaron el imperio del Tiahuanaco en el año 2000 a.C., después de miles de años, después de del diluvio universal, cual se había sucedido 6.500 años antes de Cristo. Entonces, en el imperio del Tiahuanaco se desarrollaron las grandes virtudes que han tenido los Atlántidas para poder construir semejante, tan admirable imperio. En el Tiahuanaco pude encontrar el nexo de unión entre el proceso tecnológico desarrollado para el tallado de piedras en forma incipiente por los collas, aymaras, y en este caso los atlántidas y arahuacos, para ir luego alcanzando técnicas de perfección que lo utilizaron más tarde para efectuar las construcciones, las grandes construcciones que se desarrollaron en el mismo Tiahuanaco con una calidad increíble. Y más tarde, posteriormente, miles de años después, en el Coricancha, cómo han podido trasladar de un lado a otro tremendos bloques
sin conocer tecnologías que actualmente tenemos, utilizando otro tipo de tecnologías, construcciones que hasta el día de hoy existen, sin haberse movido ni un milímetro, sin haberse desgajado. Han pasado miles de años y siguen en el mismo sitio, siguen demostrando la grandeza, el conocimiento, la tecnología muy alta que han tenido estos seres humanos, esta gran cultura que empezó en el Atlántida, continuó en el Tiahuanaco, posteriormente, como vamos a narrar, va a ser en el Imperio de los Incas. Desapareció de alguna forma, murieron, la gente desapareció, hasta que algunos años más tarde aparecieron un grupo de gente muy poderosa en la zona del Cusco, procedente de esta zona del lago Titicaca, lo cual está refrendado por las leyendas del lago Titicaca de Mancocapa y Mamaopilo, que salieron como primeros incas del lago Titicaca. También todo eso nos explica que hubo una continuidad de desarrollo en la vida de estos pueblos de alguna manera, por lo menos del gran grupo que dominaba, que era dominante, y que era diferente al resto del pueblo. El pueblo era diferente a ese grupo que lo dominaba, que eran los 108 gobernantes que hemos descrito antes, y posteriormente en la época de los incas, los 14 incas, que en tan poco tiempo pudieron desarrollar un imperio tan grande. O sea, los incas eran una casta, era un grupo diferente totalmente al pueblo que gobernaron, que eran los quechos. En otras palabras, esta gente era poderosa, sabia, muy sabia y diferente al resto de gente. Por eso es que creemos que estos han sido descendientes de los Atlántidas, gente que se perdió en el anonimato, que se perdió en el hundimiento de la Atlántida miles de años antes, pero que dejaron todas las semillas necesarias para poder desarrollarse posteriormente estos grandes imperios aquí.